Bienvenidos amigos, bienvenidos a Luna Misteriosa. Hoy os vamos a hablar de elementos encontrados en el tiempo, pero que no pertenecen realmente a su época. Hablamos de los OPATs, objetos fuera de tiempo. Lo haremos imaginándonos en la realidad que los viajes en el tiempo existen después de descubrir estos objetos. Y vamos a empezar con el martillo de Kingodee, descubierto en Escocia en el año 1984. Se encontraba incrustado en el bosque de piedra de la era mesozoica de hace más de 400 millones de años, cuando aún no existían los humanos en la Tierra y reinaban los dinosaurios. ¿Qué hacía ese martillo de la época actual allí hace 400 millones de años? Hablaremos también ahora del mapa de Pir Reis, hallado en el 1929 en Estambul, en Turquía. Tiene fecha de 1513 y la incógnita es que su autor, Pir Reis, no solo dibujó el contorno de Sudamérica, sino también los ríos y montañas de un continente que recién fue explotado décadas después. Luego nos vamos a un descubrimiento alienígena. Hablamos del aluminio de Aiud, en Rumanía, en el 1973, donde se hallaron dos fósiles de un mastodonte junto a un bloque de aluminio con el 89% de pureza, un estado que no es fácil de descubrir en su naturaleza. Y ahora, como última, antes de entrar en el tema principal, hablaremos del tornillo de Lanzhou, que mide 6 centímetros de longitud y se encontraba dentro de una roca, cuya antigüedad data cerca de 300 millones de años y fue descubierto en el 2002 en China, y a día de hoy todavía siguen los estudios sobre esta procedencia de este tornillo totalmente métrico, como los de hoy, que se pueden encontrar en la ferretería, pero que, al contrario, tiene 300 millones de años. Y ahora os dejamos con el tema principal de este programa, que es otro ópate encontrado. Hablaremos del mecanismo de Anticitera. Os dejamos con este importante reportaje. Bien, pues después de haber escuchado los diferentes ópats que podemos encontrar, hay otros, hay por ejemplo las pilas de Bagdad también, que no las hemos nombrado, pero están ahí, que eran pilas salinas que producían electricidad, y otros OPAs como por ejemplo aquella famosa pistola incrustada en la arena, que es una pistola de hoy en día pero que tiene más de 2000 años de antigüedad. Un reloj también de anillo suizo, también incrustado en las pirámides de Egipto. Bueno, en fin, OPAs hay para gustos colores, pero hay uno especialmente que nos toca el corazón. Es el famoso mecanismo de Anticitera, una computadora analógica que es de los años 100 al 150 antes de Cristo. Imaginaros un aparato tecnológico de más de 100 años antes de Cristo. Se cree que este dispositivo encontrado en los mares de esta ciudad que le da su nombre se debería estar encontrado en origen en una caja de madera cuyas dimensiones se cree que tenían 340 por 180 por 90 milímetros de ancho. El dispositivo es un complejo mecanismo de relojería compuesto de al menos 30 engranajes de bronce. Los restos fueron encontrados como 82 fragmentos separados, de los cuales solo 7 contenían inscripciones importantes o engranajes. El engranaje más grande es claramente visible en el fragmento que hay, ¿no?, delante, que se ve como unos dientes encarnados. Y por el tamaño de los dientes y su diámetro, se cree que tenía unos 223 dientes en ese engranaje. Es probable que el mecanismo de Anticitera no fue el único, como muestran referencias de Cicerón sobre estos mecanismos. Esto da soporte a la idea de que hubo toda una tradición en la antigua Grecia de una tecnología mecánica completa totalmente olvidada que no desconocíamos o no conocíamos hasta hoy. Estos fragmentos recuperados del mecanismo de Anticitera se custodian en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Cicerón hizo mención a las máquinas diseñadas y construidas por Arquímedes, que los analistas
más contemporáneos de esta época consideran que eran mecanismos de tipo planetario para predecir movimiento de la Luna, el Sol y los principales planetas conocidos y sus eclipses. Estas máquinas, con el tiempo, esta maquinaria pasó a manos del cónsul romano Marco Antonio Marcelo tras el sitio de Siracusa, hecho ocurrido en el año 212 a.C. La expansión de tal tecnología que parecía alienígena se interrumpió en algún momento de la antigüedad, y esos artefactos tecnológicos que nos acercaban a la complejidad de los relojes de hoy en día, en su habilidad y construcción, desaparecieron en el tiempo, como aquella misteriosa biblioteca de Alejandría que nos dejó entre cenizas muchos descubrimientos que seguramente, de haber existido y la humanidad haberlos tenido, seguramente hubiera avanzado mucho más rápido en tecnología y diseño y seguramente también en astronomía. Unos aparatos que nos dejaron los griegos y que están ahora custodiados en ese Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Todo en un descubrimiento del 1900, cuando los buzos encontraron ese naufragio y rescataron este aparato. No fue hasta el 17 de mayo del 1902, 2 años después, cuando el arqueólogo Valerio Sestaris examinaba los restos y se dio cuenta que una de las piezas de roca tenían engranajes incrustados, y Stais inicialmente pensó y creyó que se trataba de un reloj astronómico, pero la mayoría del equipo creía que el instrumento era tecnológicamente muy avanzado, muy complejo y superior incluso a ese 1902. Las investigaciones fueron progresivamente abandonadas hasta que el instrumento fue abandonado y captó la atención de Derek John de Sola Price en 1951. Price era un físico nuclear llamado Charalampos Karakalos y analizó los 82 fragmentos con rayos X y rayos gamma. Price publicó un extensivo ensayo de 70 páginas sobre los resultados obtenidos en 1974. Se desconoce cómo el mecanismo llegó a ese barco, pero se ha propuesto que se planteaba llevar el instrumento a Roma con el resto de botín para la celebración del tributo y triunfo de Julio César. El mecanismo de Anticitera, un mecanismo astrológico avanzado a su tiempo, del año 100 a 150 a.C., que pasó a las manos de Roma y que actualmente todavía se desconoce cuál era el uso que se le podía dar al ser un aparato tan avanzado a su tiempo y que parece un mecanismo de reloj tecnológico de este siglo XXI. En fin, amigos, hoy os hemos mostrado los OPATs, objetos fuera de tiempo que nadie se explica cómo llegaron a sus destinos, objetos con miles de años, pero que podríamos encontrar en ferreterías, en tiendas o cualquier otro supermercado a día de hoy. Nosotros solamente os los hemos mostrado, os los hemos enseñado y os dejamos con ellos hasta la semana que viene. Un abrazo, amigos.